Baltimore, 1965, en una ciudad de marineros, muelles y barrios vibrantes. A primera vista, un lugar donde la rutina diaria de trabajadores y comerciantes parecía dominar la vida de sus habitantes. Pero incluso en medio del bullicio urbano, algunos rincones guardaban secretos inquietantes. En aquel año, nadie sospechaba que en sus calles se gestaba la historia de uno de los criminales más perturbadores de la región. Joseph Roy Metheny, conocido más tarde como el asesino Jim Erland, estaba destinado a dejar una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. La vida de Joseph Metheny comenzó lejos de cualquier promesa de tranquilidad. Creció en medio del caos, siendo uno de 6 hijos que a menudo eran olvidados por el torbellino de la pobreza y la adicción. Su papá, atrapado en el alcoholismo, se gastaba el poco dinero de la familia, dejando a su mamá luchando para mantener a los niños. La situación empeoró dramáticamente a los 6 años de Joseph, cuando su padre murió en un accidente automovilístico. A partir de entonces, la madre se convirtió en el único sustento, trabajando sin descanso en dobles turnos, ya sea como camarera o conduciendo camiones de comida. Esta desesperada necesidad de dinero la obligó a enviar a Joseph y a sus hermanos a vivir en casas de acogida, moviéndose dentro del sistema de protección infantil. Para Joseph, esta inestabilidad constante se tradujo en un vacío emocional. Buscando consuelo, encontró en la comida su único refugio, desarrollando una obesidad que lo acompañaría hasta la edad adulta. A sus 18 años, Joseph dijo haberse unido al ejército estadounidense en 1973 con servicio en Alemania. Fue durante este tiempo cuando el cambio se hizo permanente. La adicción a las drogas lo alcanzó, transformando su carácter y alejándolo aún más de cualquier lazo familiar. Metheny, a pesar de su gran complexión, era apodado irónicamente Teeny, o pequeño por quienes lo conocían. Su vida siguió el camino que ya había trazado su padre. Se dedicó a frecuentar bares y cantinas, pasando a vivir entre las personas sin hogar que improvisaban refugios en los márgenes de Baltimore. En esa realidad marginal, conoció a una mujer y se preparó para ser padre. Por un breve momento, la responsabilidad pareció enderezarlo. Consiguió un empleo conduciendo un montacargas en la empresa Peleis, y era visto por sus compañeros como un trabajador inteligente y educado. Detrás de esa imagen había un serio problema de adicción. El gran cambio en la vida de Joseph llegó en julio de 1994, después de un turno extra, cuando regresó a casa. Abrió la puerta y encontró el silencio. La casa estaba vacía. Su esposa, adicta a las drogas, se había ido con su hijo de 6 años. Su furia no se dirigió a la esposa, a la que despreciaba, sino a la pérdida de su hijo, el único ser que realmente amaba. Durante 6 meses, la búsqueda fue inútil. Finalmente, se enteró de la amarga verdad. Su exesposa y su nueva pareja habían sido arrestados y, a causa de la negligencia y el abuso, el niño había sido puesto bajo custodia estatal. Joseph se sintió impotente, incapaz de recuperar a su hijo. El dolor se transformó en un odio puro, una sed de venganza dirigida a la pareja que, creía, le había arrebatado a su descendencia. Joseph supo que los habían liberado y que vivían debajo de un puente, en la misma situación que otros adictos. Decidió ir a buscarlos, preparado para la confrontación final. Pero la suerte no estuvo de su lado. No encontró a quienes buscaba. En su lugar, halló a 2 personas recostadas en un colchón viejo y sucio. Al verlas, el resentimiento por la pérdida de su hijo fue como un interruptor. Estalló en ira y, con un hacha que tenía a mano, les quitó la vida. Escondió los cuerpos y continuó su búsqueda. Esa misma noche, impulsado por la rabia,
Su cacería siguió en puentes cercanos. Vio a 2 mujeres. Intentó sacarles información sobre el paradero de su exesposa, pero una de ellas, bajo los efectos de las drogas, no pudo darle respuestas coherentes. Metheny, en su desesperación por obtener la información, la golpeó brutalmente, abusó de ella y terminó con su vida. Arrastró el cuerpo para ocultarlo. Fue por la segunda mujer y, al asegurar ella no saber nada, también la asesinó. Y justo cuando se disponía a ocultar ese último cuerpo, observó a un anciano que pescaba junto al río. Se dio cuenta de que lo estaba mirando. Sin dudarlo, tomó un tubo de acero oxidado de la basura y corrió hacia el pescador. El anciano no tuvo tiempo de reaccionar. Una serie de golpes acabó con su vida. Joseph Roy Metheny dejó tras de sí 5 asesinatos en solo 7 horas, todo por una venganza que nunca logró cumplir. Después de la matanza, Metheny volvió a la realidad y arrastró los cuerpos cerca del río Patapsco, en Baltimore, tratando de ocultarlos con piedras y lo que encontrara. Se lavó en el río, tratando de borrar las huellas de sangre. El evento, para la policía, pasó inicialmente desapercibido. En 1994, el mismo patrón atrapó a Katie Ann Magaziner en la fábrica. Después de consumir sustancias, ella se negó a sus insinuaciones y Joseph la asfixió. Para ocultar el crimen, cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica. La frialdad era tal que, meses después, regresó, desenterró la cabeza y la arrojó a la basura. El rastro de Metheny fue descubierto finalmente el 2 de agosto de 1995, cuando encontraron los cuerpos de 2 de los vagabundos. Las declaraciones de algunos testigos que habían visto a un hombre corpulento cerca de los puentes esa noche llevaron a su arresto. Se le negó la fianza y pasó 18 meses en la cárcel de Baltimore esperando el juicio. No había pruebas en su contra, así que después de una semana lo liberaron. El crimen fue atribuido a otra persona sin hogar. Una vez libre, Metheny volvió con su antiguo jefe para pedirle que le diera su trabajo en la empresa. El jefe, confiando en su buen desempeño anterior, accedió. Además, Joseph le pidió vivir en un remolque dentro de la propiedad, alegando no tener hogar tras la cárcel. Le concedieron la petición, sin saber que le estaban dando al criminal el escenario perfecto. La compañía se ubicaba en una calle sin salida, un lugar apartado para sus fantasías más oscuras. En noviembre de 1996, el horror volvió y atacó a Kimberly Lynn Spacer, apuñalándola después de que ella se resistiera. Enterró el cuerpo dentro de la fábrica. Y aquí es donde la historia de Joseph Metheny se convierte en leyenda negra. Confesó que en ese momento cortó la carne de su víctima, la guardó en la nevera y montó un puesto de hamburguesas. La confesión fue escalofriante. Mezcló la carne humana con carne de cerdo y de res. Y, según su versión, nadie se dio cuenta. Incluso, relató, los clientes le decían que eran las hamburguesas más deliciosas que habían probado. La macabra empresa duró hasta que se le agotó la carne especial. Su racha de impunidad terminó el 8 de diciembre de 1996. Su nueva víctima, Rita Kemper, logró escapar después de un forcejeo violento, corriendo hacia la carretera y alertando a la policía. Rita les dijo a los oficiales que Metheny le había advertido que terminaría como las otras chicas que estaban enterradas en el bosque. A pesar de la denuncia, Metheny fue liberado inicialmente por la policía, pero esta vez el cerco se cerró. Un amigo al que Joseph le pidió ayuda para desenterrar el cuerpo de Kimberly fue quien lo denunció a las autoridades. El 15 de diciembre de 1996, la policía regresó, lo arrestó y finalmente lo confrontó. Metheny cooperó, guiando a la policía hasta el cuerpo de Kimberly. Luego confesó el crimen de Katie Ann Magaziner, pero su confesión se extendió más allá. Afirmó ser un asesino en serie, responsable de 13 crímenes, alegando haber arrojado a los cuerpos al río Patapsco. La historia del canibalismo y la venta de carne fue repetida con detalle. Los investigadores se enfrentaron a un dilema. Metheny era convincente, pero la evidencia física era inexistente. Pasaron un mes sacándolo de la cárcel diariamente, buscando cuerpos en las orillas del río Patapsco, pero nunca encontraron a las supuestas 13 víctimas adicionales. Los detectives concluyeron que
Si bien era un asesino brutal, también era un mentiroso patológico que construía fantasías para aumentar su notoriedad. En 1997 lo condenaron a 50 años por atacar a Rita Kemper. En el año 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Katie Magaziner. Legalmente, solo se pudieron probar 2 asesinatos. La historia de las hamburguesas, que lo hizo tristemente célebre, nunca pudo ser verificada. Antes de su muerte, dejó una cita que definía su carácter: pedir perdón nunca saldrá de mi boca, porque sería mentir. Estoy listo para que Dios me juzgue, porque lo disfruté. Joseph Roy Metheny fue hallado muerto en su celda el 5 de agosto de 2017, a los 62 años. Su caso sigue siendo un recordatorio sombrío de que la maldad no siempre se confiesa con la verdad, sino que a menudo se adorna con el único fin de alcanzar la fama en el oscuro panteón de los asesinos en serie. El rastro de muerte de Joseph Roy Metheny dejó un enorme desafío para los equipos forenses y los investigadores de Baltimore. Con solo 2 asesinatos firmemente probados, el trabajo de la policía se centró en la difícil tarea de identificar y dar paz a las familias de Katie Ann Magaziner y Kimberly Lynn Spacer. La identificación de Katie Ann Magaziner fue un trabajo meticuloso. A pesar de que Metheny había retirado y desechado la cabeza, los forenses identificaron los restos de la mujer usando sus registros dentales. Confirmaron que la mujer desaparecida hace años había encontrado su final en una tumba improvisada detrás de la fábrica. En el caso de Kimberly Lynn Spacer, el cuerpo fue recuperado íntegro gracias a la confesión forzada de Metheny, lo que permitió a la policía construir un caso irrefutable. Sin embargo, el horror más profundo recayó sobre las familias de las víctimas que nunca aparecieron. Las confesiones de Metheny sobre los 13 crímenes y el hecho de haber arrojado cuerpos al río Patapsco mantuvieron a la policía en un estado de búsqueda constante. Mes tras mes, los equipos de buceo y los investigadores peinaron el río, los muelles y los vertederos. Esta búsqueda sin fin generó falsas esperanzas en docenas de familias con personas desaparecidas en la zona. La policía tenía que sopesar constantemente la verdad contra la patología. Metheny era un psicópata con un profundo trastorno narcisista. Él no solo quería matar, sino que quería ser recordado. Para Metheny, lo peor no era la cárcel, sino ser invisible. Al confesar crímenes de forma grandilocuente, el canibalismo, la venta de hamburguesas, los 13 cuerpos, se aseguraba de que su nombre pasaría a la historia del crimen, manipulando a los medios y a la propia justicia. Su habilidad para mentir con convicción complicó todos los interrogatorios. Los detectives se dieron cuenta de que estaban tratando con un criminal que usaba la mentira como un arma más. El debate legal durante sus juicios no giró tanto en torno a su culpabilidad, sino a la pena. El equipo de la defensa intentó demostrar que Metheny estaba legalmente demente, argumentando que sus fantasías caníbales y su brutalidad demostraban que no era consciente de la gravedad de sus actos. Por su parte, la fiscalía argumentó que sus crímenes estaban planeados. El hecho de que pudiera mantener un trabajo, manejar un montacargas y, crucialmente, ocultar los cuerpos durante meses o años, demostraba una frialdad y una conciencia de sus actos que contradecían la demencia legal. Al final, el jurado se inclinó por la tesis de la conciencia. La condena a cadena perpetua sin libertad condicional fue el resultado directo de la crueldad probada en los casos de Katie Magaziner y Kimberly Lynn Spacer, y de la capacidad de Metheny para manipular y encubrir sus rastros. Joseph Roy Metheny pasó sus últimos años en la institución correccional occidental en Maryland. Continuó siendo un recluso difícil, un gigante en un mundo pequeño, cuya leyenda se había cimentado en las confesiones que la policía nunca pudo confirmar. Finalmente, el 5 de agosto de 2017, la historia de Joseph Roy Metheny llegó a su abrupto final. Fue encontrado sin vida en su celda. Tenía 62 años. La causa de su muerte fue desconocida, lo que, irónicamente, le dio un toque final de misterio a una vida llena de dudas y brutalidad. El caso de Metheny no solo reveló el horror del canibalismo y el asesinato, sino que
dejó una lección dolorosa. El sistema de justicia debe estar preparado para enfrentar a criminales que no solo cometen crímenes, sino que los inventan manipulando la verdad para obtener la fama que anhelan incluso desde el interior de una celda.